¿con qué dificultades te encontraste vos cuando tuviste que abandonar la comodidad del hogar, de estar con tus padres el día a día, de alejarte de la familia, tus hermanos? Contame más o menos cómo era esa época en cuanto a la economía, en cuanto a qué dificultades te encontraste vos a estudiar y si decidiste esa carrera, si la vida te fue llevando a eso, porque muchos jóvenes están escuchando y seguramente están en una situación similar de que tienen que elegir qué van a hacer de su vida. Sí, bueno, yo empecé el estudio, digamos, cuando uno termina los estudios primarios, ahí tenés una decisión que tomar en la vida, ya sos muy adolescente o seguís trabajando con la familia o decidís estudiar, seguir estudiando, ¿no? Por ahí con el paso del tiempo vemos que hay muchas más facilidades de seguir estudiando. Antes no era tan fácil. Sí, Es así que muchas personas que con gran capacidad no han estudiado porque no tenían esa facilidad totalmente. en la colonia. Aunque muchos después terminaron estudiando de grandes, digamos. Pero en mi caso, yo había decidido estudiar eh, y, digamos, papá me inscribió. Somos 5 hermanos y solo yo continué los estudios secundarios. Después que había terminado los estudios secundarios, ya hice 5 años y decidí continuar. De hecho, por ahí siempre hay personas, por ejemplo, mamá no quería que siga estudiando y papá sí, digamos. Lo que me marcó la decisión de haber estudiado había una época que, que vivimos, los años, no sé, 89, 90, la época La de hiper de Alfonsín. gobernadores. Sí, tenía Humada, Julio César Humada, el doctor, y después el ingeniero Ramón Puerta. Sí, Fueron gobernadores de la provincia de Misiones. Y esa época, una época muy difícil para el agro, el sector agrario. Papá sí. tenía, los que me conocen, la mayoría tenía almacén, negocio en la colonia y acopio. Entonces, por ejemplo, mucha gente gastaba en cuenta corriente en casa, ¿no? En el negocio, y después con la entrega de la producción iba cancelando sus deudas y era una época que no había efectivo, los productos no valían, la gente inclusive en algunos ni cosechaban sus productos porque no Sí. tenía ningún valor, los gastos eran mayores a los ingresos. Sí, Ajá. fue en la época que había un tractorazo en Posada y bueno, yo decidí estudiar porque no veía futuro en el agro en ese entonces, de acuerdo a mi poco entender de las cosas, era muy adolescente. Y después, cuando estudié la secundaria, bueno, tenía que tomar la decisión o volver a trabajar con mi familia o seguir estudiando. Bueno, decidí seguir estudiando porque ya había hecho quinto año, la escuela secundaria, y ahí bueno, tendría que elegir una carrera universitaria para continuar. Y ahí empecé a buscar, a leer los medios, los diarios, y busqué la carrera que más demanda había. En ese entonces se pedía mucho Ajá. gente que estudie ciencia económica, contador, licenciado en administración de empresas. Por eso tomé la decisión de estudiar contador. Y también tenía 2 primos que estaban estudiando. Uno ya había conseguido un buen trabajo, eso también te mueve un poco a tomar esa decisión. Lo mejor no es una carrera que está relacionado a tu talento, a lo que te gusta, pero uno busca el futuro de estabilidad económica, financiera a Vos futuro. sabés, vos sabés que yo siempre le digo eso a los chicos, ¿sí? Ya en cuarto año yo te contaba que le empiezo a hablar acerca del futuro. Y yo les digo que a veces lo que nos gusta, tenemos que ver si tiene salida laboral, porque
por ahí bien, nos gusta mucho, pero quizás en la provincia que estamos, en la ciudad que estamos, no vas a encontrar trabajo. O que lo que te gusta, no tener los medios para sustentarte económicamente, para estudiar esa carrera. Entonces yo le digo, tienen que ver, quizás van a tener que trabajar antes de poder estudiar, quizás van a tener que estudiar otra cosa para poder trabajar y después recién poder estudiar eso que les gusta. Porque la frase de solo créelo y se dará, en la realidad no es tan así, ¿no? Requiere mucho sacrificio y Sacrificio. resignar muchas cosas, ¿cierto, Elvio? La verdad que cuando uno elige una carrera, uno no mide todo el sacrificio o el esfuerzo que tenés que hacer para llegar a un título. Uno entra a la carrera y entra con todas las pilas, con ganas de empezar, de estudiar y ahí te vas encontrando con obstáculos o con dificultades que te van marcando si vas a continuar o no vas a continuar. Por eso mucha gente, muchos jóvenes se van a estudiar y abandonan. Es impresionante la Sí. cantidad de jóvenes que comienzan y dejan. Me acuerdo que cuando iniciamos, yo inicié los estudios universitarios, éramos 700 ingresantes en esa, imagínate, éramos 3 turnos, varias comisiones o aulas que, que empezamos, ingresamos a la carrera y ahí ya se van después, pasan los años y mucha gente se va abandonando, dejando la carrera, ¿no? Y a la cabeza de aquel que se llega a un título también alguna vez le pasó por la cabeza dejar o abandonar la carrera, o sea, eso es así nomás. Seguro, seguro. A mí me pasó por la mente Elio, en su momento. Sí, el vos primer fuiste mi año. confidente en cierto momento en que yo te decía, el último tiempo, con todas las complicaciones personales que tuve, ¿sí? Que vos muy bien sabés, yo te decía, cuando me iba a misiones, yo ya no quiero saber más nada de los estudios. Y me faltaba tan poquito, pero me costaba tanto ver el horizonte, ¿viste? La llegada. Sí. Es algo que creo que la mayoría, por no decir todos los jóvenes, en algún momento se frustran, porque quieren salir a trabajar, porque tienen problemas, porque estresa realmente una carrera, ¿cierto? Sí, mira, nosotros vivíamos en la colonia. El colegio secundario, yo estudiaba en el bachillerato polivalente número 8, número 7, acá de 2 de Mayo, vivías 8 kilómetros, viajaba todos los días a estudiar. Imagínate, Mm. había un gran esfuerzo detrás de todo eso porque me tenían que llevar todos los días al colegio y bueno, imagínate todos los días tener que levantarte antes de las 6, que alguien te tenía que llevar y era bastante complicado, o sea, porque a veces me llevaba mi hermano, a veces papá, mi cuñado también se iba a trabajar y aprovechaba que él se iba al aserradero, me llevaba, o a veces nos turnábamos entre alguna gente que viajábamos al pueblo y una semana uno ponía el auto, la otra semana otro, y así nos dividíamos. Y En una muchas época veces, donde no bueno, había colectivo, ¿cierto? No, no había casi eh, colectivo, no existía eso en la empezaba colonia, a muy entrar, poco, pero los horarios por ahí no coincidían. Entonces, claro. a veces que no había auto y tenías que salir antes a caminar o te ibas a dedo. Y muchas veces veníamos caminando, o sea, y es más, yo salía a las 12 del colegio y tenía que regresar a las 2 de la tarde a las clases de educación física. Al- Sí, al- Era un tema sí, ese. sí, sí. Y bueno, ahí a veces sí tomaba colectivo, justo coincidía el horario, o me iba caminando y volvía caminando. Eran 8 kilómetros. Y bueno, Con a los veces bolsos a también. veces, ¿cierto? Bueno, después sí, cuando al colegio, bueno, llevaba una mochila, la carpeta, pero el tema, una vez que me fui a estudiar, sí, en la universidad, sí, ya llevaba bolsa. Yo nunca, no, yo no viví en el pueblo, o sea, al lado del colegio, sí, viajé toda esa época. Mirá vos. Después me,
sí. Por ahí algunas cositas que agregar, por ahí me voy olvidando, por ahí si querés preguntarme o te acordás de algo. Eh, No, no, está perfecto lo que estás contando. Me gustaría pasar a esa parte de que tuviste que irte a Posadas. ¿Cómo sí, viajabas vos? Siempre me contás de eso. bueno, primer año venía casi todos los fines de semana en Ujú, colectivo, digamos. Pero hubo una época difícil donde por ahí papá no estaba bien económicamente y yo viajé mucho tiempo a dedo. Venía a dedo de Posadas y también me iba a dedo. eh, Así que pasaba frío, calor, era bastante esforzado. Es más, me decían de casa, bueno, venía en colectivo, no vengas a dedo, claro, pero a veces no sabíamos, no sabíamos si podíamos solventar todos los gastos y trataba de ahorrar por todos lados. Siempre fui una persona que nunca me prevalecí o me aproveché, digamos, de la situación. Si trataba de ahorrar siempre, de economizar y bueno, eh, pero gracias a Dios, todo el esfuerzo, como te decía, uno mide el esfuerzo para llegar al universitario, así nomás. Muchas personas me ayudaron también, o sea, gracias a Dios, cuando viajaba a dedo, cuando volvía, sí, la verdad que estoy muy agradecido por eso y contento también, porque el hecho de hacer un gran esfuerzo tiene un valor distinto. Llegar a un exacto. título universitario, a un resultado con un esfuerzo de algo que te haya costado. Y otra cosa que quería comentar es que el hecho de salir de casa me ayudó a madurar mucho, Claro. porque Sí, en casa vivíamos bien. Había siempre personas que trabajaban con nosotros, familiares, buenas personas, digamos, y por ahí estaba acostumbrado a que yo nunca cocinaba, nunca lavaba Hacía cosas, tareas, pero muchas cosas en la casa no hacía, digamos. Me dedicaba a hacer otras cosas. Cosas que después tuve que hacer cuando salí de casa, como aprender y a cocinar, a lavarme la ropa, cosas. Eso me ayudó mucho a madurar en la vida y a arreglarme solo, aunque tenía poco dinero o tenía dinero, tuve que arreglarme solo. Eso me ayudó, crecí mucho. Eso es algo que agradezco el hecho de haber salido de casa, por por esa razón que me ayudó a madurar y a crecer. vos sabés, Elvio, que yo tocas temas que a mí me siento identificado en algunos aspectos, porque yo diría que todo hombre, al menos, debería a los 18 años salir un poco de su casa, ir a conocer un poco más allá de estar siempre con los padres, ¿sí? Es como decir, yo me acuerdo cuando terminé acá haciendo mi primer bizcochuelo, con un gusto a aceite, era incomible eso, ¿viste? Pero era un orgullo lavar tu ropa, hacer tu propio bizcochuelo, tu propia comida, compartir, uno aprende mucho de la amistad, es lo que decía yo. Acá en Resistencia al menos conocí gente muy buena que terminamos comiendo sentado en un cordón del campus, así, comiendo con lo que había, compartiendo, juntando las moneditas para comprar una Levité en esta época. Y son momentos hermosos, son sufridos, pero a la vez, como decís vos, te traen una enseñanza que valorás después cada cosita, cada logro tiene un valor. ¿Y por qué lo digo? Porque los peligros a los que uno está expuesto al viajar a dedo, por ejemplo, no manejar tus propios horarios, tener que salir mucho antes, y hay gente que lo sigue haciendo todavía. Y hay toda una construcción cultural de que las personas no tienen que sufrir hoy por hoy. Yo veo a muchos a los jóvenes de esa forma. Ah, si no tengo internet, si no tengo la plata para estudiar, si no tengo la PC, ya dejo todo, o que si no hay una escuela a media cuadra de mi casa, si el colectivo no pasa por frente de la escuela, ya no puedo hacer nada en mi vida. Y el sufrimiento, yo diría que es parte de la vida y es lo que más te enseña.
a valorar cada cosita, cada logro. Me parece que el sufrimiento es necesario en la vida. Sí, es bueno, ¿Qué la verdad pensás? que es necesario, sí. Sí, sí, sí. Mirá, te cuento una anécdota. Una vez fui a buscar un boleto, quería conseguir un boleto para viajar de Posada a 2 de mayo y tenía que irme a un comité, un partido, y casi me terminaron afiliando para darme el boleto. Pero Eso fíjate sigue hoy pasando, ¿eh? la diferencia entre lo que vivíamos antes y lo que se vive ahora. Hay muchas más medios, más recursos para estudiar. O sea, inclusive me acuerdo de una época, no sé si sigue, que los estudiantes sí te tienen boletos gratis. Y esa es Sí, una sí, gran fíjate. ventaja, la verdad que es una facilidad. Fueron Vos las sabés, condiciones, fueron mejorando un montón. Sí, bien, pero a eso quería ir y no quería cerrar esta parte de la charla sin decir esto. Muchas cosas mejoraron, pero vos te acordarás que en Misiones y creo que en Argentina había una obra de teatro que se llamaba Mi hijo el doctor, así sin la C, doctor, que era, como en tu caso, el único lo hermano que tuvo la posibilidad de tener una carrera, ¿sí? Y el resto de la familia no. Hoy por hoy, como vos decís, las condiciones fueron cambiando, pero a la vez ya no es que el hijo doctor, cuando sale de la facultad, del instituto terciario, ¿sí? Tiene tantas posibilidades de conseguir trabajo. Y lo no, no. mismo para docencia, contador, abogado, arquitecto, lo que vos estudies, hasta te digo, y siempre lo digo a los chicos, a ver, gente, si ustedes tienen la capacidad para no estudiar y no les gusta, y ven que tienen talento para la mecánica, aunque se estudia también para eso, ¿cierto? Para la construcción, para quieren poner su panadería, su pollería, su carnicería, cosas que no estén relacionadas con el estudio. Yo les digo, hoy el estudio no es garantía tampoco de conseguir trabajo. Ayuda muchísimo, pero tampoco es garantía. Así que yo los aliento siempre a que busquen lo mejor para ellos, ¿sí? En su contexto, en la realidad. Hay que ser sinceros, ¿cierto? Sí, el país necesita de personas que hagan distintas actividades. Por ejemplo, en Totalmente. los oficios requiere, hay demanda de muchas personas que sean albañiles, sean buenos albañiles. Yo creo que hay trabajo, hay que prepararse nomás y bueno, y llegan los trabajos y hay que buscar también, eh, así nomás. Y yo creo que además hoy la juventud, las personas que van a tomar una decisión sobre su futuro, tienen que informarse mucho, porque las cosas van cambiando. Hoy hay demandas de nuevas carreras que antes no existían, y muchas carreras muchos oficios van quedando obsoletos. Imagínate en la antigüedad existía la persona que se dedicaba a despertar a los demás. Todas las mañanas salía a despertar, a golpear la ventana, y ese, son oficios que fueron quedando, un ejemplo, ¿no? Y así muchas cosas Los van quedando. afiladores, en la Sí, ciudad sí, el afilador, sí, el vendedor de diario hasta está en peligro de extinción sí, hoy por hoy, sí, sí, con los sí. diarios digitales, Hay mucha demanda de lo que se llama la economía del conocimiento, ¿no? Eh, totalmente. Muchos trabajos ya se van a hacer hasta de su casa las personas van a trabajar, muchas personas van a trabajar. Ahora con lo que está sucediendo, hay personas que están mucho más preparadas por eso, porque en Sí. este momento justo la gente que maneja la tecnología puede trabajar de su casa en muchas actividades. Y vos mismo decías, y escuchaba esa parte que dijiste, que vos te informaste la carrera por un diario, fíjate. Sí, Y vos decís, hoy tenemos que informarnos, no podemos estar inocentes de empezar algo sin informarnos antes. Y hoy hay miles de formas de que el estudiante, el joven no se choque con la realidad. Hay experiencias, hay tanta información que hay que saber también manejar, ¿cierto? Pero está todo a la luz, está todo en las redes, en internet, es solamente buscar
de qué se trata cada cosa y saber elegir.